Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, a los que les encanta los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de ustedes, que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un jurista intervino y le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: Ay de ustedes también, juristas, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos, este texto cuestionador, interpelante de Jesús hacia ese sector de la sociedad hebrea que dice practicar la fe y sin embargo se las arregla para dar apariencia de práctica y en el fondo estar lejos de Dios. Lo que pasa es que eran personas que tenían mucha influencia y que por lo tanto, por vivir su propia vida, enseñaban a la gente cosas que a ellos les convenían y acomodaban la enseñanza del Señor o la enseñanza de la ley o la enseñanza de Dios o las formas que se habían acumulado de enseñar durante años a sus necesidades, haciendo que el pueblo les sirviera. Por ejemplo, ellos dan la impresión de que pagan los impuestos de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres. Y el Señor dice: eso hay que hacerlo, evidentemente. Pero pasan por alto el derecho, o sea, la justicia y el amor de Dios. O sea que se saltan lo más importante. Es un cumplimiento formal y no es una actitud permanente de servicio, de ayuda a la gente. Y por eso son personas que generan injusticias y denigran el nombre de Dios por esas injusticias, pero dan la impresión de que cumplen porque son pequeñas cositas y pequeños impuestos. Dice el Señor que hay que practicarlo, pero sin descuidar lo más profundo. Ayer hablábamos justamente de una conversión profunda del interior, del corazón, de las intencionalidades. Dice también una interpelación, una recriminación: ay de ustedes, ¿no es cierto?, fariseos, que están encantados con los asientos de honor en las sinagogas y en recibir reverencias por la calle. Esto es una actitud de sobradera, de creerse los primeros, de estar en la punta de todas las situaciones y en el fondo mirarse a sí mismos y nada más. Es una, como llamamos en castellano limeño, veletería. Son gente que se ufana de ser muy famosa y le gusta la alabanza y la sobonería. El Señor está criticando hondamente esas actitudes que ocurren siempre a las personas que nosotros también en castellano limeño llamamos sobrados. Continúa y dice: ay de ustedes, que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Esto es una cuestión que hay que comprender un poquito. Se consideraba que uno se impurificaba cuando entraba en una tumba o cuando tenía contacto con una tumba. Y entonces, para que uno no se impurifique,
la tumba tenía una señal y así uno pasaba por el costado. Pero había muchas veces tumbas en los caminos y la gente pasaba y, según la ley, se convertía en impuro y entonces tenía ciertamente que resarcir el daño hecho y por lo tanto había seguramente algún impuesto que pagar o alguna tarea que hacer, una carga que soportar. Lo que pasa es que ellos son como tumbas sin señal porque impurifican a las personas, pero dan la impresión de que no pasa nada, de que no hay ningún problema, de que no hay tumba. Entonces estas personas, es más, aparecen como muy santas y en el fondo nos están engañando. Por eso es una cosa muy seria en la fe que ciertas personas aparentemente sean de una manera y en realidad sean de otra, sobre todo cuando se hace en forma sistemática. El Señor los llama ciertamente a cambiar, pero es muy duro con ellos, están lejos de Dios. Finalmente hay una intervención de un jurista, que en este caso es una persona que sabe mucho de la ley y se siente como que lo que está diciendo el Señor en general es como una ofensa. Se siente ofendido y le recrimina a Jesús. Nos estás ofendiendo también a nosotros. Y Jesús le dice, ay de ustedes también juristas, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. ¿A qué se refiere aquí? Conocemos a los tinterillos nosotros, ¿no? O a los juristas que de mucha fama, que muchas veces sucede eso, no todos, ¿no? Pero es una costumbre que a veces pasa, sobre todo el uso de lo legal permanentemente. En este caso era la ley hebrea. Pero el punto esencial es que un jurista siempre alarga, por ejemplo, el caso, no enfrenta inmediatamente las cosas. Sabemos que los casos judiciales y jurídicos son siempre difíciles porque son muy engorrosos y largos, pero a veces se prolonga más de la cuenta y encima de eso se cobra muchísimo. Se convierte en cargas insoportables para la gente. Y eso especialmente a los pobres que tenían su litigio de su terreno, de sus gallinitas, de sus necesidades más pequeñas, pero les armaban un entrevero tal que finalmente les cargaban insoportablemente con una serie de tareas o impuestos o dependencias, porque muchas veces si la persona tenía con qué pagar, tenía que convertirse en siervo de la persona que le hacía de jurista. Y ustedes no tocan ni con un dedo esas cargas. Esta frase también está en Mateo, ¿no? Cargas insoportables que ustedes mismos pueden cargar. Esto nos lleva, hermanos y hermanas, a una reflexión sobre nuestra manera de vivir la fe, porque una cosa es que sucediera con los fariseos, pero también puede suceder con nosotros si entendemos la fe como una experiencia de separación del mundo. Nosotros somos ya católicos, entonces los demás están perdidos, son chusmas, son gente que no sirve, y nos creemos más. Y entonces imponemos cargas, despreciamos, hacemos que la gente caiga, nos hacemos los buenos. Estas cositas el Papa Francisco está queriendo que la Iglesia cambie, porque si no las cambiamos, la Iglesia no anuncia el Evangelio. Y la única manera de anunciar el Evangelio es con un testimonio vivo de cercanía, de solidaridad y de justicia. Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer cuánto de esto tenemos. Seguramente que no será tan grave como esto, pero en muchos casos puede serlo también. Tenemos que examinarnos mutuamente y este mes de Señor de los Milagros es justamente octubre para nuestra Cuaresma limeña, para aprender a reflexionar y a cambiar las cosas que están mal y que hoy día sobre todo necesitamos para poder salir del atolladero humano, social, económico y político en que nos encontramos. Hermanas y hermanos, que el Señor de los Milagros nos permita
hacer que el fariseísmo desaparezca de la iglesia, que desaparezca de nuestras costumbres, y así aprender juntos a amarnos y a apreciarnos para salir adelante, y sobre todo para no imponer cargas ni dar escándalo a nadie, sino para dar testimonio de que el Señor es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro hermano, y que nos ama sin medida, y por lo tanto nosotros somos sus testigos. Dios los bendiga y los acompañe esta noche a todos y a todas, y puedan dormir tranquilos y tranquilas, porque el Señor no nos abandona, y dulcemente, con fortaleza y con actitud profética, nos interpela y nos ayuda a caminar por el camino del amor y de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.